Buenas noches y bienvenidos a Leyendas del Sueño. Esta noche, déjate llevar por la historia de Saladino, el sultán que unificó Oriente y enfrentó a los cruzados con sabiduría y valentía, forjando una leyenda de honor y estrategia. Ponte cómodo, respira profundamente y deja que este relato te transporte entre los vientos del desierto y las murallas antiguas de Jerusalén. Capítulo 1. El despertar del halcón del desierto. Parte 1. Nacimiento en las arenas. Bajo un cielo de tinta salpicado de estrellas frías, la noche del 12 de marzo de 1137 envolvía las orillas del Tigris. La pequeña ciudad de Tikrit, con sus muros de piedra ocre, parecía suspendida entre los susurros del desierto y los murmullos del río. Fue en esta ciudad fronteriza, en los confines del imperio selyúcida y de los reinos árabes, donde nació aquel a quien la historia llamaría Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub Saladino, el futuro león del Islam. Los sabios cuentan que, aquella noche, una tormenta de arena se desató repentinamente, oscureciendo la luna y haciendo restallar las cortinas de las casas improvisadas. Algunos vieron en ello un presagio, el anuncio de un destino extraordinario. Otros juraron haber visto un halcón planear en la oscuridad, sus garras rozando las aguas turbulentas del Tigris, como si bendijera al niño que estaba por nacer. El padre del niño, Najm ad-Din Ayyub, hombre recto y valeroso, servía como gobernador local, reconocido por su sentido de la justicia y su lealtad a las tradiciones kurdas. Su madre, una mujer piadosa y discreta, transmitió a su hijo una fe profunda y un respeto inquebrantable por el honor. Desde sus primeros días, el recién nacido fue rodeado de cantos en honor al profeta y de versos coránicos susurrados en su oído, como si quisieran sellar su alma con la luz divina. Sin embargo, los inicios de la familia Ayyubí estuvieron marcados por el exilio y la incertidumbre. Acusado injustamente de traición en una disputa política, Najm ad-Din tuvo que abandonar Tikrit poco después del nacimiento de su hijo. En la noche gélida, la familia cruzó las puertas de la ciudad a caballo, escoltada por algunos fieles. Detrás de ellos, Tikrit se alejaba. Sus antorchas titilantes parecían despedir al niño que nunca volvería a ver. Se cuenta que el padre, sosteniendo al pequeño contra su pecho, murmuró: «Hijo mío, naciste en el exilio. Tal vez ese sea tu destino, no pertenecer a un solo lugar, sino a la historia misma». El periplo llevó a la familia primero a Mosul, luego a Alepo, en el corazón del mundo musulmán en plena agitación. Los cruzados aún dominaban Jerusalén, y los príncipes árabes, divididos por disputas, luchaban por unir sus fuerzas. En medio de este tumulto, el niño crecía, testigo silencioso de las intrigas de la corte, las disputas de poder y los sermones encendidos de los imanes que llamaban a la fe y a la unidad. A la edad en que otros niños jugaban en las callejas polvorientas, Saladino ya observaba los mapas que dibujaba su padre, trazando con el dedo las rutas de las caravanas, las fortalezas de los cruzados y las fronteras cambiantes del Islam. Los mercados resonaban con relatos de batallas lejanas, de caballeros francos con armaduras de acero, de emires valerosos caídos por defender la fe. Estas historias moldeaban su imaginación, esculpiendo en él la imagen de un mundo donde la espada y la fe eran las llaves del destino. Desde muy joven, Saladino mostró una curiosidad insaciable. Las madrasas donde fue educado
resonaban con su voz haciendo 1000 preguntas sobre el Corán, la jurisprudencia, pero también sobre matemáticas y poesía. Se dice que pasaba horas escuchando a los ancianos narrar las hazañas de Alejandro Magno y las sabidurías del imán al-Ghazali. Sin embargo, a pesar de esta pasión por el conocimiento, el joven Yusuf, pues ese era su nombre de infancia, mantenía un temperamento tranquilo, casi reservado, prefiriendo el estudio silencioso a los juegos bélicos. Pero el desierto, por su parte, ya forjaba su cuerpo. Durante las largas cabalgatas con su padre, aprendió a domar caballos fogosos, a sentir el cambio del viento antes de la tormenta, a reconocer las huellas en la arena. Las noches pasadas bajo la bóveda estrellada, escuchando el aullido de los lobos en la distancia, forjaron su resistencia. El viento cálido traía a veces ecos lejanos de gritos de guerra, un recordatorio cruel de que la paz era solo un espejismo. A los 9 años, vio por primera vez a los cruzados durante un viaje a Damasco. Las siluetas de armaduras relucientes, las banderas adornadas con cruces rojas ondeando al viento, lo impresionaron profundamente. Pero más que miedo, nació en él una fascinación mezclada con desconfianza. Preguntó a su padre: «Padre, ¿son monstruos, como dicen en los sermones?» Najm-ad-Din respondió, con voz grave: «Son hombres, Yusuf, pero hombres que creen que Dios les ha dado nuestra tierra. Si queremos que nuestros hijos puedan seguir rezando aquí, hará falta más que muros. Harán falta corazones unidos y espadas guiadas por la fe». Estas palabras quedaron grabadas en la mente del niño. Comprendió que la historia de su pueblo no se decidiría solo en las mezquitas ni en los palacios, sino también en los campos de batalla, donde las convicciones se miden con el acero de las lanzas. Los años pasaron, y la familia ayubí se acercó al poderoso Nur ad-Din Zangi, soberano de Siria y campeón del yihad contra los cruzados. Najm-ad-Din entró a su servicio, abriendo a Yusuf las puertas de un universo donde el arte de gobernar y el de guerrear se mezclaban en un frágil equilibrio. Aún adolescente, Saladino se mantenía a menudo en la retaguardia durante los consejos estratégicos, pero su mirada lo observaba todo. La forma en que Nur ad-Din hablaba con tono firme pero justo, cómo los emires debatían sobre las rutas a asegurar, las fortalezas a recuperar. Ya entonces, su mente tejía los hilos de un destino que, un día, superaría al de todos aquellos hombres. Y en el silencio de la noche, bajo las estrellas del levante, al joven Yusuf le sucedía soñar. En sus sueños, cabalgaba al frente de un ejército inmenso, con banderas verdes y doradas ondeando al viento, las ciudadelas francas cayendo una a una, y en la distancia, siempre la visión de una Jerusalén liberada, bañada en una luz celestial, un sueño aún velado por las arenas del tiempo, pero que el destino, implacable, pronto revelaría. Parte 2. Bajo la sombra de Nur ad-Din, las primeras luces del alba se filtraban a través de los minaretes de Damasco, envolviendo la ciudad en una bruma de oro e incienso. En el horizonte, las montañas del Anti-Líbano se recortaban como murallas eternas, guardianas de un reino en plena efervescencia. Fue allí donde el joven Yusuf, aquel a quien la historia llamaría Saladino, entró en la órbita de un hombre que moldearía su destino, Nur ad-Din Zangi, el león de Siria, uno de los mayores príncipes musulmanes de su tiempo. Nur ad-Din no era un simple soberano,
era la encarnación misma del ideal caballeresco islámico. Austero, piadoso, visionario, soñaba con una unidad musulmana capaz de repeler a los cruzados y restaurar el honor de la umma. En las cortes de Damasco y Alepo se murmuraba que rezaba cada noche con lágrimas por la liberación de Jerusalén, y que su espada nunca abandonaba su cabecera, lista para servir a la causa divina. Yusuf, aún adolescente, fue puesto bajo la protección de su tío Shirkuh, general de Nur ad-Din, veterano de 1000 campañas. El hombre, robusto y rudo, llevaba la guerra en sus cicatrices y la lealtad en sus ojos oscuros. Cada mañana entrenaba a su sobrino en el arte de la guerra, las cabalgatas en las llanuras, el uso del arco, la lanza y el sable curvo, la táctica de los asaltos relámpago y las retiradas fingidas. Pero más allá de las armas, Shirkuh enseñaba el honor. «Escucha bien, Yusuf», decía con voz grave, «la espada es solo una herramienta. Sin justicia no es más que una carga. Un verdadero jefe de guerra no aplasta, eleva». Estas palabras moldearon profundamente al joven, que observaba cada gesto de su tío como un discípulo ante un maestro. Los años pasaron, y Saladino ganó poco a poco la confianza de Nur ad-Din. A menudo se le veía, discreto pero atento, asistir a los consejos estratégicos, los mapas desplegados sobre mesas de madera, los emisarios informando sobre los movimientos de los cruzados, los debates sobre la unificación de los territorios musulmanes. Todo alimentaba su mente ávida de comprender el vasto tablero político de su época. En aquellas salas perfumadas con madera de cedro, Nur ad-Din hablaba con tono firme, pero siempre mesurado. «Mientras estemos divididos», decía señalando el mapa de Siria, «los francos conservarán Jerusalén. Una sola bandera, una sola fe, una sola espada. Esa es nuestra salvación». Estas palabras resonaban en Yusuf como un llamado del destino. Veía la sombra de Nur ad-Din extenderse sobre él, no como una traba, sino como una guía, una estrella polar hacia un futuro que presentía sin aún imaginarlo plenamente. Sin embargo, a pesar de esta cercanía con el poder, Saladino mantenía una humildad notable. Mientras otros jóvenes nobles buscaban honores y fastos, él prefería el estudio y la oración. A menudo se le encontraba en las madrasas de Damasco, inclinado sobre tratados de derecho islámico o meditando sobre los poemas místicos de sufíes renombrados. Esta disciplina interior, forjada desde la infancia, hizo de él un ser de un equilibrio raro, a la vez guerrero y erudito, estratega y servidor de Dios. Pero las lecciones de Nur ad-Din y Shirkuh no eran solo teóricas. El joven Yusuf pronto conoció el olor de la sangre y el polvo de las batallas. Bajo el estandarte de su tío, participó en varias campañas contra los cruzados y sus aliados. Las cabalgatas a través de las llanuras áridas, los asaltos contra las fortalezas enemigas, los gritos de los combatientes resonando en la noche, todo ello grabó en su alma la dureza de la guerra santa. Se cuenta que una noche, tras una batalla cerca de Homs, Saladino, aún joven, permaneció largo tiempo en silencio ante los cuerpos esparcidos bajo la luna. Shirkuh se acercó y preguntó: «¿Por qué te quedas ahí, inmóvil?». Yusuf respondió con voz baja: «Porque cada hombre caído me recuerda que esta guerra no se ganará solo con la fuerza. Hará falta algo más grande, algo que una». Estas palabras sorprendieron a Shirkuh, quien vio en su sobrino no solo a un futuro soldado, sino a un verdadero líder de hombres,
capaz de comprender que la unidad y la fe superan las victorias pasajeras. Con los años, Saladino se convirtió en un oficial respetado, admirado por su valentía y su capacidad para mantener la disciplina sin crueldad. Pero su destino dio un vuelco cuando Egipto, el reino fatimí debilitado y sumido en luchas internas, se convirtió en el nuevo objetivo estratégico. Los cruzados codiciaban este país rico, puerta de acceso a los mares y a las caravanas de oro. Nur ad-Din decidió enviar a su general más fiable, Shirkuh, acompañado de su joven sobrino Yusuf. La víspera de la partida, Nur ad-Din convocó a Saladino en privado. En la penumbra de sus aposentos, iluminados por la llama temblorosa de una lámpara de aceite, el maestro posó su mano sobre el hombro del joven. Yusuf, veo en ti más que un soldado. Egipto es una tierra de intrigas y peligros. Tendrás que aprender no solo a manejar la espada, sino a leer los corazones y las mentes. Recuerda, aquel que quiere reinar debe primero saber servir. Estas palabras fueron como una profecía. Saladino dejó Siria con una extraña mezcla de aprensión y certeza. Las arenas de Egipto, bañadas por el Nilo y los vientos del desierto, serían el crisol donde la sombra del discípulo se transformaría en la luz de un futuro sultán. Parte 3. Hacia el Egipto de los fatimíes. Cuando el ejército de Shirkuh partió de Damasco rumbo a Egipto, un viento seco soplaba sobre las caravanas cargadas de armas y provisiones. Bajo los estandartes negros ondeando al viento, Yusuf cabalgaba junto a su tío, con la mirada fija en el horizonte infinito. Aún ignoraba que esta expedición sería el preludio de su irresistible ascenso. Detrás de ellos, los minaretes de Siria desaparecían lentamente, como si despidieran un viaje que cambiaría el destino del mundo musulmán. El Egipto fatimí, antaño próspero y poderoso, no era más que la sombra de su antigua grandeza. Las querellas internas, los complots de palacio y las ambiciones devoradoras de los visires habían debilitado el califato. Los cruzados, agazapados en sus fortalezas de Palestina, vigilaban esta debilidad, listos para apoderarse de este reino fértil, clave de las rutas comerciales y bastión estratégico del Nilo. Nur ad-Din sabía que si Egipto caía, Siria quedaría rodeada. Había que actuar, y Shirkuh era el hombre para la tarea. Al entrar en el valle del Nilo, Yusuf quedó impresionado por la magnificencia de los paisajes. El río serpenteando como una cinta de plata bajo el sol, los campos verdes extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, las pirámides antiguas proyectando sus sombras sobre la arena eterna. Pero tras esta belleza se escondía una tensión palpable. Las calles de El Cairo murmuraban traiciones, las facciones se desgarraban entre sí, y el califa fatimí al-Autid, joven y débil, no era más que un peón manipulado por sus visires. Bajo el mando de Shirkuh, las tropas ayubíes lograron varias victorias rápidas, desestabilizando a los enemigos del califato y forzando a los cruzados a retroceder. Durante estas campañas, Yusuf demostró un temple y una inteligencia táctica notables. A diferencia de otros oficiales ávidos de gloria, observaba antes de actuar, calculando cada movimiento como si viera la batalla a través de los ojos de un estratega celestial. Una noche, tras una escaramuza victoriosa, Shirkuh lo llamó junto a su fogata. La luna iluminaba las dunas, proyectando sombras movedizas a su alrededor. Shirkuh, Yusuf,
Hoy te vi detener una masacre innecesaria. Podrías haber ganado renombre aplastando a esos hombres, y sin embargo, los dejaste vivir. ¿Por qué, Yusuf? Porque una victoria sin honor es una derrota del alma. Esos hombres estaban vencidos. Derramar su sangre habría sido una carga para nuestros corazones, no una gloria. Shirkuh permaneció en silencio un momento, con una rara sonrisa dibujándose en sus labios. Shirkuh, tal vez un día comandes más que tropas, tal vez comandes naciones. Estas palabras, pronunciadas en el cálido soplo del desierto, fueron como una profecía llevada por el viento. Poco después, la fortuna cambió. Los complots se multiplicaban en el palacio fatimí y las luchas intestinas debilitaban aún más a Egipto. Shirkuh, hábil estratega, maniobró para colocar sus fuerzas en el corazón del poder, pero fue con su muerte repentina, en 1169, cuando el destino se reveló plenamente. Sin heredero directo, el visirato de Egipto fue ofrecido a Yusuf. Al principio lo rechazó. Modesto, se consideraba incapaz de llevar tal carga, pero los emires insistieron. Nur ad-Din dio su asentimiento e incluso el califa fatimí reconoció en él una sabiduría rara. Finalmente, a los 31 años, Yusuf se convirtió en visir de Egipto, depositario de un poder inmenso. Las crónicas relatan que, en el momento de su investidura, un águila planeaba en el cielo de El Cairo, girando lentamente antes de desaparecer hacia el sur señal, decían los ancianos, de que un soberano destinado a grandes conquistas acababa de surgir. Desde sus primeros días en el poder, Saladino sorprendió a todos. En lugar de abandonarse a los placeres del palacio, impuso una disciplina rigurosa, redujo los impuestos injustos, fortaleció el ejército y sobre todo comenzó a desmantelar el califato fatimí chií para restaurar la unidad religiosa bajo la autoridad suní de Bagdad. Esta decisión audaz generó resistencias, pero Saladino, con la paciencia de un halcón, neutralizó cada complot con inteligencia en lugar de brutalidad. Por las noches, solo en sus aposentos, meditaba sobre el futuro. Sabía que gobernar Egipto no era un fin en sí mismo, era un trampolín. Tras cada reforma, cada victoria política, se dibujaba una visión más amplia, la de un mundo musulmán unido, capaz de desafiar a los cruzados y liberar Jerusalén. Sus allegados contaban que a veces permanecía largo tiempo en las terrazas del palacio, contemplando las estrellas, como si buscara leer en el cielo el camino que Dios trazaba para él. Pero la unidad aún estaba lejos. Emires rebeldes conspiraban en la sombra. Los cruzados reanudaban sus ofensivas, y Nur ad-Din, preocupado por la creciente independencia de su protegido, vigilaba atentamente cada una de sus decisiones. Saladino entendió que su naciente reinado sería una lucha constante contra los enemigos externos, pero también contra las divisiones internas. Y sin embargo, a pesar de estas amenazas, una fuerza irresistible parecía rodearlo, como si la historia misma impulsara a este hombre a convertirse en algo más que un simple visir. En las callejas de El Cairo, en los desiertos donde se alzaban los vientos cálidos, comenzaba a circular un murmullo. Un día, este hombre llevará la corona del sultán. Capítulo 2. El nacimiento de un sultán. Parte 2. El trono de Egipto. El sol se alzaba lentamente sobre las orillas del Nilo, envolviendo El Cairo
en una luz dorada que hacía centellear los minaretes y las cúpulas. Los mercados cobraban vida, los barcos se deslizaban silenciosamente por el agua, y toda la ciudad parecía respirar bajo un nuevo soplo. Sin embargo, tras esta aparente serenidad, un viento de cambio trastornaba los cimientos del califato fatimí. Desde la muerte de Shirkuh, Saladino ocupaba el puesto de visir con una firmeza inesperada. Este joven kurdo, al que muchos veían como un simple oficial modesto, revelaba día tras día un espíritu de gobernante excepcional. En la corte del califa al-Jaudid, las intrigas y los complots abundaban, pero ninguno escapaba a la vigilancia del nuevo visir. Con la prudencia de un halcón y la inteligencia de un tablero de ajedrez, desbarataba cada intento de sedición, consolidando su autoridad sin derramamiento de sangre innecesario. Sin embargo, un desafío mucho mayor lo aguardaba: el colapso del propio califato fatimí. Durante siglos, Egipto había sido gobernado por esta dinastía chií, desvinculada del califato suní de Bagdad. Las divisiones religiosas, las rivalidades políticas y la debilidad militar amenazaban la existencia misma del Estado. Saladino comprendió que no podría construir una potencia capaz de desafiar a los cruzados sin restaurar la unidad de la fe. Una noche, en los sobrios aposentos que había elegido, convocó a sus consejeros más cercanos. La sala, iluminada por algunas lámparas de aceite, resonaba con el murmullo lejano del Nilo. A su alrededor estaban sus hermanos, sus oficiales más leales y los juristas que había llamado para esta decisión crucial. Saladino, por demasiado tiempo esta tierra ha estado dividida. Nuestros enemigos se regocijan con nuestras querellas, y mientras debatimos, Jerusalén permanece bajo la cruz. No podremos liberarla mientras nuestra fe esté fragmentada. Un jurista: pero Señor, abolir el califato fatimí provocará la ira de quienes lo apoyan. Los partidarios del chiismo no permanecerán callados. Saladino: entonces deberemos convencerlos no con la espada, sino con la justicia. El Islam es un solo cuerpo. Yo no soy más que un humilde servidor tratando de sanarlo. Estas palabras quedaron grabadas en las memorias. Poco a poco, Saladino reemplazó a los funcionarios fatimíes por hombres leales, reformó la tributación para aliviar a los más pobres y puso las instituciones religiosas bajo la autoridad suní. El pueblo, al principio desconfiado, descubrió rápidamente a un gobernante justo, más preocupado por el bienestar de los fieles que por su propia comodidad. Cuando el califa fatimí murió en 1171, Saladino tomó una decisión que marcó la historia. Proclamó el fin del califato fatimí y restableció la autoridad espiritual del califa abasí de Bagdad en Egipto. Los almohádanos, desde lo alto de los minaretes, recitaron por primera vez en 2 siglos la oración en nombre del califa suní. Un escalofrío recorrió la ciudad. Egipto, separado por mucho tiempo del resto del mundo musulmán, acababa de unirse a la gran casa del Islam unificado. La reacción fue inmediata. Estallaron disturbios en algunos barrios de El Cairo. Las facciones fatimíes intentaron recuperar el poder, pero Saladino, con una maestría impresionante, evitó el baño de sangre. Convocó a los líderes rebeldes, los desarmó mediante la negociación, ofreció puestos a quienes aceptaban la transición pacífica. Así, sin guerra civil, hizo renacer un reino más fuerte, ahora orientado hacia un horizonte común. Con esta transformación, Saladino se convirtió en mucho más que un visir.
Los ejércitos, los gobernadores, los eruditos e incluso los imanes comenzaron a llamarlo al-Sultán, el soberano. Al principio se opuso con humildad, pero la evidencia se impuso. La autoridad suprema descansaba ahora en sus manos. Nur ad-Din, en Siria, observaba esta ascensión con recelo. Temeroso de que su antiguo oficial se apartara de su autoridad, preparó una expedición hacia Egipto. Pero la muerte repentina de Nur ad-Din en 1174 cambió las cosas. Saladino se convirtió en el único jefe capaz de unir las tierras del Islam contra los cruzados. Las reformas de Saladino no se detuvieron allí. Consciente de que Egipto debía convertirse en el pilar de su futura coalición, reforzó las fortificaciones de El Cairo, amplió los arsenales navales, mejoró los sistemas de irrigación para sostener la agricultura, alentó a los eruditos, abrió nuevas madrasas suníes y construyó mezquitas que se convirtieron en centros de saber y fe. El pueblo vio en él no solo a un jefe militar, sino a un protector, casi un padre, que velaba por sus hijos. Por la noche, cuando cabalgaba solo por las orillas del Nilo, Saladino contemplaba las estrellas y murmuraba oraciones. Sabía que su poder era solo una herramienta confiada por Dios para una misión mayor. En el silencio veía Jerusalén, aún bajo dominación franca, y sentía en lo más profundo de su alma que cada paso que daba en Egipto era un paso hacia la ciudad santa. Así nació el sultanato ayubí, fruto de la paciencia, las reformas y una visión inquebrantable. Pero Saladino sabía que la unidad del Islam no se construiría solo en Egipto. Ahora tendría que extender su autoridad a Siria, a Mesopotamia, a las ciudades santas del Hiyaz. El tiempo de la sombra llegaba a su fin. Pronto, el halcón desplegaría sus alas sobre todo el oriente. Parte 2. El unificador de las tierras del Islam. El desierto se extendía hasta donde alcanzaba la vista, barrido por un viento cargado de polvo. En el horizonte se dibujaba la silueta de un ejército, banderas verdes con el creciente, destellos de acero bajo el sol, relinchos de los caballos. A su cabeza cabalgaba ahora Salah ad-Din Yusuf ibn Ayub, ya no un simple visir, sino sultán de Egipto y portador de un sueño: unir las tierras del Islam, rotas por las divisiones, y alzar un baluarte contra la amenaza cruzada. Tras la muerte de Nur ad-Din en 1174, se abrió un vacío de poder en Siria. Los emires locales, celosos de su independencia, se disputaban las ciudades y fortalezas: Alepo, Damasco, Homs, Mosul. Cada una de estas perlas del Levante era codiciada por príncipes rivales. Los cruzados, agazapados en sus fortalezas de Jerusalén y Antioquía, observaban esta desunión con satisfacción, convencidos de que el Islam permanecería eternamente fragmentado. Saladino, en cambio, veía más allá. Desde sus palacios de El Cairo, sabía que la liberación de Jerusalén requería primero una unificación total. Sin Siria, Egipto quedaría aislado. Sin Mesopotamia, ningún ejército sería lo bastante poderoso para enfrentar a los cruzados. El sueño de un imperio musulmán unido se imponía como una misión sagrada. En 1174, Saladino cruzó el Sinaí con un ejército disciplinado. Sus estandartes se alzaron ante las murallas de Damasco. La ciudad, antaño capital de Nur ad-Din, dudaba en abrir sus puertas
a este hombre venido de Egipto. Pero Saladino demostró una diplomacia notable. En lugar de forzar las murallas, envió emisarios prometiendo justicia, protección y fidelidad a las tradiciones. Los habitantes, cansados de la inestabilidad, vieron en él a un jefe capaz de restaurar el orden. Las puertas de Damasco se abrieron sin derramamiento de sangre, y Saladino entró en la ciudad santa, no como conquistador, sino como salvador. La imagen de ese momento recorrió las crónicas. Saladino, vestido sobriamente, cabalgando sin ostentación, rodeado de soldados que mantenían sus espadas envainadas, entró en la mezquita de los omeyas y rezó largamente. Sus palabras resonaron en el silencio. Que esta ciudad recupere la unidad que ha perdido y que se convierta en la antorcha de nuestra lucha por Jerusalén. Pero Damasco era solo el primer hito. Alepo, bastión del hijo de Nur ad-Din, se negaba a reconocer su autoridad. Saladino no deseaba derramar la sangre de aquel a quien consideraba el heredero legítimo de su antiguo maestro. Las negociaciones se estancaron y varias campañas militares no lograron quebrar la resistencia de Alepo. Sin embargo, la paciencia de Saladino y su habilidad diplomática terminaron por imponerse. Tras años de tensión se firmó una paz frágil, y la autoridad ayubí se extendió progresivamente al norte de Siria. Al mismo tiempo, Mosul, en el norte de Irak, representaba otro foco de resistencia. Una vez más, Saladino optó por la vía de la negociación en lugar de la destrucción. Firmó pactos, ofreció cargos a antiguos adversarios y tejió una red de alianzas que sofocaba poco a poco toda oposición. A medida que las ciudades caían bajo su influencia, Saladino se dedicaba a reformar las tierras conquistadas. En todas partes, instauraba un sistema judicial equitativo, construía madrasas suníes para reforzar la unidad religiosa, restauraba las rutas comerciales y los sistemas de irrigación. Las poblaciones locales, a menudo agotadas por los abusos de los emires, veían en él a un soberano justo. Los cronistas cuentan que a veces recorría los zocos disfrazado, escuchando las quejas del pueblo para corregir las injusticias. Una noche, mientras acampaba cerca de Homs tras una larga cabalgata, convocó a sus generales alrededor de una fogata. El viento hacía restallar las tiendas y el aire olía a arena y al sudor de los caballos. Saladino, hermanos míos, no construimos un imperio por la gloria de un hombre, ni por el oro de los mercaderes. Cada fortaleza que unimos, cada ciudad que pacificamos, es un paso hacia la liberación de Al-Quds, un oficial. Pero, Señor, los cruzados aún no nos atacan. ¿Por qué arriesgar tantas guerras? Saladino, porque llegará un día en que su ira caerá sobre nosotros como una tormenta. Entonces, deberemos ser un solo pueblo, una sola espada, un solo corazón. Estas palabras galvanizaron a sus hombres. Comprendieron que su lucha trascendía las fronteras y las querellas locales. Era una misión divina. Poco a poco, el creciente ayubí se extendió desde Egipto hasta las puertas de Irak. Saladino recibió la lealtad de las ciudades santas de la Meca y Medina, reforzando aún más su prestigio. A finales de los años 1170, se había convertido en el señor indiscutido de un vasto territorio, rodeado de ejércitos leales y eruditos respetados. Pero esta unidad frágil seguía amenazada. Las rivalidades persistían entre los antiguos partidarios de Nur ad-Din, y los cruzados observaban con inquietud este ascenso en poder.
Ya corrían rumores en las cortes de Europa. Un nuevo sultán, más temido que todos los emires anteriores, preparaba una guerra santa que haría temblar a Jerusalén. En la mezquita de Damasco, durante una oración al atardecer, Saladino se recogió largamente. Elevó los ojos al cielo para murmurar: Señor, si me has dado este poder, es por una razón que nunca debo olvidar. Haz que sea un servidor justo, y que mi brazo lleve tu espada para liberar tu ciudad santa. Las crónicas dicen que en ese instante, una bandada de palomas blancas se elevó desde los tejados de la mezquita, girando en el cielo ardiente del crepúsculo. Para quienes lo vieron, fue una señal. El hombre que rezaba así bajo esos muros pronto conduciría al Islam hacia su mayor victoria. Parte 3. El creciente frente a la cruz. El alba se alzaba sobre las colinas de Palestina, tiñendo de púrpura las murallas de las ciudades cruzadas. Durante décadas, estas fortalezas habían dominado la Tierra Santa, alzando sus torres erizadas contra las caravanas musulmanas, imponiendo tributos humillantes a los peregrinos, y siendo el eco del poder latino en Oriente. Pero ahora, una sombra avanzaba desde Egipto y Siria. El sultán Salah ad-Din, cuya unidad del creciente hacía temblar a los estados francos. En la primavera de 1177, Saladino decidió probar la fuerza de sus enemigos. Con un ejército disciplinado, cruzó el Sinaí y avanzó hacia Palestina. Su objetivo era claro: debilitar el reino de Jerusalén, romper sus líneas de abastecimiento y mostrar a los cruzados que una nueva potencia se alzaba frente a ellos. Las caravanas ayubíes recorrían el desierto, los jinetes kurdos y árabes formando un enjambre rápido y silencioso. Sin embargo, la expedición sufrió un revés inesperado en la batalla de Montgisard. Allí el joven rey Balduino IV, aquejado de lepra, pero impulsado por una fe ardiente, sorprendió al ejército musulmán con un ataque audaz. Los caballeros francos, con sus cruces brillando al sol, golpearon las líneas de Saladino e infligieron una derrota contundente. Los cronistas relatan que ese día Saladino escapó por poco de la muerte, atravesando el desierto a toda velocidad para salvar el núcleo de su ejército. Sus enemigos, exultantes, creyeron haber roto su sueño de un imperio unificado. Pero el sultán, lejos de estar abatido, tomó esta derrota como una lección grabada en acero. Comprendió que ninguna victoria duradera llegaría sin una preparación minuciosa, ni sin la fuerza de la fe y la unidad. De regreso a Damasco, Saladino convocó a sus generales y consejeros. En la gran sala de mosaicos relucientes, desplegó los mapas de los reinos cruzados. Saladino: subestimamos su valentía y su tenacidad, pero ahora sabemos que no son invencibles. La próxima vez que marchemos contra ellos será con un ejército digno de la causa que Dios nos ha confiado, un general. ¿Y cuándo volveremos a golpear, Señor? Saladino: cuando estemos listos, cuando cada ciudad, cada tribu, cada espada del Islam esté reunida bajo una sola bandera, entonces la cruz temblará ante el creciente. Estas palabras marcaron un punto de inflexión. En lugar de lanzarse a ofensivas precipitadas, Saladino optó por consolidar aún más su imperio, reorganizó su ejército, introdujo formaciones más flexibles, reforzó el uso de la caballería ligera y los arqueros montados. También recurrió a ingenieros para perfeccionar las máquinas de asedio, anticipando ya los futuros asaltos contra las fortalezas francas.
Durante estos años de preparación, alternó campañas de hostigamiento con treguas diplomáticas. Con cautela, negoció con algunos señores francos, aprovechando hábilmente las rivalidades entre el reino de Jerusalén, el condado de Trípoli y el principado de Antioquía. Esta política sembró la división entre sus enemigos, mientras daba a sus propias fuerzas tiempo para crecer y unificarse. A pesar de las treguas, las escaramuzas eran frecuentes. Caravanas musulmanas eran atacadas por caballeros cristianos ávidos de botín, y las represalias de Saladino eran a menudo fulminantes. Un día, al enterarse de que el príncipe cruzado Raimundo de Chatillon había violado un acuerdo sagrado al saquear a peregrinos musulmanes, Saladino juró ante sus hombres: «Por Dios vivo, ese hombre conocerá la justicia del Islam, y no encontraré reposo hasta que sea castigado». Estas palabras, pronunciadas bajo una tienda batida por el viento del desierto, resonaron como una promesa de venganza. Anunciaban el futuro enfrentamiento en Hattin, donde Raimundo pagaría el precio de su arrogancia. A medida que el creciente ayubí se fortalecía, la imagen de Saladino cambiaba a los ojos de los cruzados. Al principio, percibido como un simple emir ambicioso, se convirtió en una figura temida y respetada. Los cronistas francos, incluso hostiles, elogiaban su valentía, su lealtad hacia los prisioneros y su justicia con las poblaciones cristianas y judías bajo su protección. Un monje latino, testigo de una tregua concluida con Saladino, escribió: «Nunca hemos visto en Oriente un señor más cortés con sus enemigos. Trata a los prisioneros con clemencia y nunca miente en sus juramentos. Si es el león del Islam, también es un caballero digno de la cruz». Así, la leyenda de Saladino comenzaba a nacer no solo en el mundo musulmán, sino también en el imaginario de sus adversarios. Sin embargo, en el silencio de sus oraciones nocturnas, Saladino sabía que el tiempo de las grandes batallas aún no había llegado. La fe debía aún unir los corazones. La estrategia debía perfeccionarse. La liberación de Jerusalén no era un simple sueño de conquista, era una misión divina que exigía paciencia y preparación. Una noche en Damasco, mientras contemplaba la ciudad iluminada por la luna, un imán cercano a él dijo: «Imán, Señor, el pueblo comienza a murmurar que sois la espada de Dios». Saladino: «No soy más que su servidor. Si Dios quiere que esta espada golpee, que Él la guíe. Yo solo espero su hora». Esa hora se acercaba. Pronto, los cruzados, divididos y arrogantes, ofrecerían al león del Islam la oportunidad de alzar definitivamente el estandarte del yihad. Pero antes, Saladino debía perfeccionar la unidad de su imperio y forjar el arma que derribaría la cruz. Capítulo 3. El forjador de la unidad. Parte 1. Reformas del creciente. Los rayos del sol se filtraban a través de los mucharabíes del palacio de El Cairo, proyectando sombras delicadas sobre los tapices persas. En esa luz suave, Saladino, ahora señor de un imperio que se extendía desde Egipto hasta Siria, meditaba solo, arrodillado sobre una alfombra de oración. El sonido de las fuentes del jardín se alzaba como un murmullo apaciguador, pero su mente estaba enfocada en un solo objetivo: forjar una unidad tan sólida que ninguna cruzada, ningún complot interno pudiera quebrantarla. Porque, a pesar de las victorias políticas y diplomáticas, sabía que su imperio seguía siendo frágil.
las ambiciones de los emires, los rencores heredados del pasado fatimí, la amenaza constante de los cruzados, e incluso las divisiones doctrinales dentro del Islam podían en cualquier momento hacer estallar lo que había construido. Si quería liberar Jerusalén, primero debía reformar su reino en profundidad, como un herrero golpeando sin descanso una hoja para hacerla irrompible. La primera transformación fue militar. Saladino reorganizó totalmente sus ejércitos, introduciendo una disciplina inédita en las filas musulmanas. Puso fin a la dependencia de mercenarios inestables, creó una caballería de élite compuesta por guerreros kurdos y turcos, reforzó la arquería montada y enfatizó la movilidad. Se establecieron campamentos de entrenamiento permanentes a lo largo del Nilo y en las llanuras de Siria. Se dice que él mismo inspeccionaba las tropas, rechazando cualquier favoritismo. Un soldado ganaba su rango solo por mérito y lealtad. Un día, mientras revisaba una unidad, notó a un jinete mal equipado. Saladino: ¿por qué tu armadura es tan pobre? Jinete: Señor, no tengo los medios para mejorarla. Saladino descendió de su caballo, le entregó su propia coraza y dijo: aquel que defiende la fe nunca debe carecer de protección. A partir de este día, el Estado cuidará de sus guerreros como un padre de sus hijos. Este acto marcó los espíritus. Los soldados juraron lealtad no a un hombre, sino a un ideal encarnado por su sultán. La segunda reforma afectó a la administración y la justicia. Saladino, rechazando el fasto y la corrupción, combatió los abusos de poder, destituyó a los gobernadores injustos, restituyó tierras confiscadas y aligeró los impuestos que pesaban sobre los más pobres. En cada ciudad importante, instituyó cadíes respetados para impartir una justicia equitativa. Se cuenta que un campesino, perjudicado por un emir local, se presentó un día directamente ante Saladino. En lugar de enviar al hombre a los tribunales, el sultán lo escuchó largamente y ordenó una reparación inmediata, declarando ante todos: la voz del más humilde debe llegar hasta el trono, pues es él quien sostiene el edificio del poder. Este gesto reforzó el amor del pueblo por su soberano, que se hizo célebre por su integridad. La tercera transformación fue religiosa y cultural. Saladino comprendió que la unidad no podía mantenerse solo con la espada, debía nacer de los corazones y las mentes. Fundó madrasas suníes en todo el imperio, enseñando el Corán, el derecho islámico, pero también filosofía, medicina y ciencias. Las bibliotecas se enriquecieron con obras procedentes de Bagdad y Damasco. Las mezquitas fueron restauradas y los predicadores fueron alentados a llamar a la unidad y a la preparación espiritual del yihad, no como una guerra de conquista, sino como una misión sagrada de liberación de los lugares santos. Los eruditos cuentan que una noche, durante un círculo de sabios, Saladino escuchó a un teólogo debatir sobre la justicia divina. Tras un largo silencio, declaró: un soberano que olvida la ciencia y la fe construye su reino sobre arena. Si queremos que el Islam se alce como una montaña, primero debemos construir su base en las mentes. Finalmente, Saladino llevó a cabo una política de caridad y ejemplaridad personal que impresionó tanto a sus súbditos como a sus adversarios. A pesar de la riqueza de su imperio, vivía sobriamente, compartiendo sus bienes con los necesitados. Construyó hospitales gratuitos, caravansarais, para proteger a los viajeros y hospicios para huérfanos y enfermos.
Durante una terrible hambruna, abrió sus graneros, distribuyendo alimentos a las multitudes hambrientas de El Cairo y Damasco. Esta actitud sorprendía a sus contemporáneos. Un emir se atrevió a preguntarle por qué rechazaba los fastos dignos de un sultán. Saladino respondió: con los ojos puestos en Jerusalén, ¿cómo podría dormir en oro y seda mientras la ciudad santa del Islam está encadenada por el enemigo? Mi corona no es más que una carga mientras el creciente no ondee sobre Al-Quds. Estas reformas, lentas y profundas, forjaron un imperio sólido. Los pueblos, largo tiempo divididos, comenzaron a verse como miembros de una misma nación, guiados por un jefe justo y piadoso. En las mezquitas se oraba por la futura victoria del sultán. En los cuarteles, los soldados se entrenaban sin descanso, y en las mentes crecía un sueño, el de un Islam unido, listo para desafiar a los cruzados. Así, a imagen del herrero que martillea su acero hasta convertirlo en una hoja perfecta, Saladino moldeaba su imperio. Cada reforma, cada decreto, cada sermón era un golpe de martillo resonando en el gran taller del destino. Y pronto, esta espada recién forjada sería desenvainada para la causa sagrada que ardía en su corazón desde la infancia. Parte 2. Entre el creciente y la cruzada, las llanuras de Siria, bañadas por un sol de ámbar, parecían apacibles a los ojos distraídos. Sin embargo, bajo esta aparente quietud, el Oriente era un mosaico de complots, alianzas frágiles y tensiones a punto de estallar. Saladino, fortalecido por sus reformas, sabía que la espada sola no bastaría para derrocar el orden establecido por los cruzados. Primero había que dominar el delicado arte de la diplomacia y la intriga, navegar en las aguas turbias de los pactos secretos y los juramentos rotos. Desde su trono en Damasco, mantenía relaciones complejas con los príncipes latinos. Las embajadas se sucedían en los palacios, trayendo propuestas de treguas, amenazas veladas y a veces demandas de rescate por prisioneros. Saladino, maestro de la paciencia, firmaba algunos tratados para ganar tiempo y luego reanudaba las hostilidades cuando servía a su causa. Un cronista musulmán anotó: ningún sultán supo mejor que Al-Malik an-Nasir, el victorioso, manejar la pluma y la espada. A los cruzados les hablaba como amigo, pero tras sus palabras maduraba la tormenta. Uno de sus adversarios más temidos era Raimundo de Chatillon, príncipe de Antioquía y más tarde señor de la fortaleza de Kerak. Cruel e impredecible, rompió varias treguas sagradas, atacando caravanas musulmanas y, peor aún, amenazando con lanzar una expedición para profanar los lugares santos de la Meca y Medina. Cuando la noticia llegó a Saladino, se levantó en plena audiencia, sus rasgos habitualmente serenos marcados por una rara furia. Ante sus emires juró, por Dios y su profeta: mientras ese hombre respire, ningún peregrino estará seguro. Juro que probará la justicia del Islam. Esta promesa se convirtió en un juramento personal, alimentando los preparativos para el futuro enfrentamiento. Sin embargo, Saladino no estaba cegado por el odio. Sabía que no todos los cruzados eran enemigos irreductibles. Algunos señores francos, más pragmáticos, buscaban acuerdos con él para preservar sus tierras. Así, firmó tratados temporales con el condado de Trípoli o el principado de Antioquía, explotando hábilmente sus rivalidades con el reino de Jerusalén. Estas treguas permitían a las caravanas musulmanas circular con mayor libertad.
a la economía fortalecerse y al ejército Ayubí prepararse sin ser acosado. Al mismo tiempo, Saladino reforzaba las redes de espionaje y recopilación de información. Agentes circulaban por los puertos latinos, infiltrándose en los campamentos enemigos, comprando información a mercaderes o cautivos. En las callejas de Acre y Tiro, en las tabernas de Antioquía, se susurraban rumores sobre el ejército ayubí, sus planes, sus debilidades, pero a menudo estos murmullos habían sido sembrados deliberadamente por los hombres del sultán para engañar al adversario. Una noche, en Damasco, Saladino recibió el informe de uno de sus espías. El hombre, vestido como mercader franco, entró discretamente en sus aposentos y dijo: «Espía, señor, los caballeros de Jerusalén están divididos. Gai de Lusignan y Raimundo de Trípoli no se entienden, y los templarios conspiran contra su propio rey, Saladino. Entonces, la victoria comienza antes de que la espada salga de su vaina. Continúa alimentando sus querellas, pero no lo subestimes. Un enemigo dividido puede unirse por un miedo común». Más allá de las intrigas con los cruzados, Saladino también debía pacificar su propio bando. Algunos emires musulmanes, celosos de su autoridad, aún conspiraban contra él, buscando aliarse con Mosul o Alepo para contrarrestar su ascenso. En lugar de aplastar a estos rivales por la fuerza, Saladino usó la diplomacia, casando a sus allegados con princesas de familias influyentes, distribuyendo tierras y títulos para apaciguar los rencores. Así, pieza por pieza, consolidaba una alianza musulmana sin precedentes, donde sirios, egipcios, kurdos, turcos y árabes combatían bajo un mismo estandarte. En las mezquitas, los predicadores ahora llamaban a la unidad y al yihad para liberar Jerusalén. Voluntarios acudían de todo el oriente, inspirados por la fama de un sultán piadoso y justo, dispuesto a dar su vida por la causa sagrada. Este período de intrigas y maniobras fue también aquel en el que la reputación caballeresca de Saladino comenzó a florecer en Europa. Enviados francos, recibidos con honor en sus palacios, se sorprendían al descubrir a un soberano culto que hablaba de justicia y misericordia. Un cronista latino escribió: «Pensábamos encontrar a un bárbaro cruel, y vimos a un rey cuya nobleza iguala a la de nuestros más grandes caballeros». Incluso entre los cruzados, algunos veían en Saladino a un adversario digno, casi admirado. Pero esta admiración no borraba el odio ni el miedo. Los estados latinos sabían que un choque inevitable se acercaba, una guerra que decidiría el destino de Jerusalén. En las noches tranquilas de Damasco, Saladino a menudo se encontraba solo en las terrazas del palacio, contemplando las estrellas. Sus generales creían que dormía poco, pero en verdad pasaba horas reflexionando, rezando para que Dios iluminara su camino. Sabía que cada intriga, cada pacto, cada tregua era solo un preludio. Una noche, confió a su hermano Aladel todas estas artimañas. Estos juegos de poder no son más que los vientos que preceden a la tormenta. Llegará el día en que no habrá más treguas ni mentiras. Entonces solo contarán el valor y la fe. Esa tormenta se acercaba rápidamente, y en su soplo el creciente se alzaría frente a la cruz en una lucha que marcaría la historia para siempre.
Parte 3. La marcha hacia el destino. El viento del desierto barría las dunas a las puertas de Alepo, levantando torbellinos de arena dorada. Saladino cabalgaba solo al frente de su ejército, con los ojos fijos en el horizonte. Detrás de él, las banderas ayubíes restallaban al viento, portadas por miles de jinetes venidos de Siria, Egipto, el Hiyaz y Mesopotamia. Nunca, desde la caída de Jerusalén en manos de los cruzados, el mundo musulmán había estado tan cerca de la unidad. Sin embargo, esta alianza frágil aún debía sellarse con el fuego de la guerra y la paciencia de un estratega. Tras años de reformas, diplomacia y escaramuzas, Saladino emprendió una última campaña para someter a los últimos emires rebeldes y asegurarse de que ninguna disensión pudiera debilitar su futuro enfrentamiento contra los cruzados. Mosul, bastión de la dinastía Zengida, representaba la principal amenaza a esta unidad. Los príncipes locales, descendientes del antiguo maestro Nur ad-Din, veían con recelo el ascenso del sultán ayubí. En lugar de asediar brutalmente la ciudad, Saladino optó por la vía de la resistencia. Cortó las rutas comerciales, llevó a cabo negociaciones sutiles, ofreció a algunos jefes alianzas matrimoniales y a otros tierras a cambio de su lealtad. Poco a poco, el cerco se cerró alrededor de Mosul. Finalmente, los príncipes zengides aceptaron un acuerdo. Conservarían una autonomía local, pero reconocerían a Saladino como suzerano supremo. Este acto marcó un punto de inflexión. En pocos años, Damasco, Alepo, Mosul, Egipto y las ciudades santas de la Meca y Medina estaban ahora unidas bajo un mismo creciente. El imperio ayubí se extendía desde las costas del Magreb hasta las llanuras mesopotámicas, unificando por primera vez en mucho tiempo la mayor parte del próximo Oriente musulmán. A su regreso a Damasco, las calles se cubrieron de alfombras, las mezquitas resonaron con himnos de gratitud. Pero Saladino, fiel a su humildad, entró en la ciudad no como triunfador, sino como servidor. Se dirigió directamente a la gran mezquita de los omeyas, donde se arrodilló sobre el mármol frío y rezó largamente. Tras la oración, se volvió hacia sus oficiales y pronunció estas palabras grabadas en la memoria de los testigos: «Alabado sea Dios que nos permitió unir estas tierras, pero sabedlo, no veo en esta victoria ningún honor para mí. Es una carga que llevo, pues ahora ninguna excusa nos separa del deber de liberar Jerusalén». Estas palabras resonaron como una proclamación divina. Ya nadie dudaba de que la hora de la reconquista se acercaba. Sin embargo, Saladino sabía que esta marcha hacia Jerusalén no se limitaría a un asalto militar. Había que preparar los corazones tanto como las espadas. Convocó asambleas de sabios, juristas y jefes tribales para recordar el sentido del yihad, no como una simple guerra, sino como una misión espiritual de liberación. En las mezquitas, los predicadores hablaban del dolor de la ciudad santa bajo el yugo de los cruzados, de los peregrinos humillados, de las mezquitas profanadas. Un imán célebre, invitado por Saladino, declaró durante un sermón en Damasco: «Cada gota de sangre derramada por la defensa de la fe es una ofrenda a Dios. Cada paso hacia Jerusalén es un paso hacia el paraíso. Pero recordad, la victoria no viene de las espadas, viene de un corazón puro y una intención sincera». Saladino, conmovido, se levantó ante la multitud y respondió: «Si Dios me ha elegido para esta tarea, entonces daré hasta mi último aliento
para que Al-Quds sea libre, pero que nadie olvide, no somos conquistadores, somos liberadores. A medida que el ejército se reunía, los presagios se multiplicaban. Eclipses de luna fueron interpretados como signos de victoria venidera. Peregrinos afirmaban haber visto en sueños al profeta Mahoma, indicando la dirección de Jerusalén a un caballero vestido de verde, el color del estandarte de Saladino. Incluso, algunos ermitaños cristianos predecían que un rey, justo venido del oriente, pronto derrocaría el orden de los cruzados. Los herreros trabajaban día y noche en los arsenales de Damasco y el Cairo. Catapultas gigantes, torres de asedio, miles de flechas eran fabricadas. Las tribus beduinas del desierto se unían al ejército, trayendo sus caballos rápidos y su conocimiento de las rutas. Contingentes turcos, kurdos y árabes acudían, atraídos por el llamado a la unidad y la fama de un sultán que compartía su pan con los soldados y cuidaba a los heridos con sus propias manos. Finalmente, a principios del año 1187, cuando las nieves del invierno se retiraban de las montañas de Siria, Saladino convocó el mayor consejo de guerra jamás reunido bajo su bandera. En el patio de la ciudadela de Damasco, rodeado de miles de combatientes y dignatarios, desplegó el mapa de los reinos cruzados y posó la punta de su espada sobre Jerusalén. Saladino: hermanos míos, durante años hemos forjado la unidad, restaurado la justicia y preparado nuestras almas. El tiempo de la espera ha terminado. Ha llegado la hora de marchar para liberar la ciudad santa. Que cada espada sea una oración, que cada jinete sea una llama de fe, porque pronto, bajo la voluntad de Dios, el creciente brillará de nuevo sobre las murallas de Al-Quds. Un grito inmenso respondió, resonando en las colinas circundantes: Allahu Akbar. Ese día, la historia supo que el destino se había puesto en marcha. Capítulo 4. El león del Islam. Parte 1. El soplo del yihad. El alba se alzaba sobre Damasco en un resplandor púrpura y dorado. Los minaretes lanzaban al cielo el llamado a la oración, mientras que en las calles miles de hombres se preparaban para responder al llamado del sultán. Desde la ciudadela, Saladino contemplaba la ciudad aún dormida, sintiendo vibrar bajo sus pies el estremecimiento de una fuerza nueva. Tras años de unificación, paciencia y reformas, había llegado la hora de desplegar el estandarte del yihad contra los reinos cruzados. En las mezquitas, los predicadores galvanizaban a las multitudes. Hablaban de Jerusalén, ciudad de los profetas, donde las iglesias francas habían reemplazado a los minaretes, donde el domo de la roca había sido profanado, donde los peregrinos musulmanes eran humillados. Recordaban a los mártires caídos por defender la fe, las victorias pasadas del Islam y la promesa divina de que la ciudad santa regresaría a los creyentes. Las multitudes lloraban, oraban y luego se levantaban en masa para unirse a los ejércitos del sultán. Jóvenes abandonaban a sus familias, jurando no regresar hasta que Jerusalén estuviera libre. Ancianos bendecían a las tropas. Las madres ataban cintas verdes a las lanzas de sus hijos. Todo el imperio vibraba con un mismo soplo, un fervor que los cronistas describieron como un viento divino que soplaba sobre el oriente. Saladino, aunque inspirador de este movimiento, mantenía su humildad. En sus tiendas oraba largamente, pidiendo a Dios que purificara sus intenciones. Un día, un imán le dijo: Imán, Señor,
Tu nombre está en todos los labios. Te llaman el león del Islam, la espada de Dios. Saladino, si soy un león, entonces soy un león que ruge solo al llamado de la justicia. Y si soy una espada, que Dios me guarde de golpear por orgullo, porque esta lucha no es mía, es la de toda la umma. Estas palabras se repitieron por todo el imperio, recordando a todos que la victoria venidera no sería la de un hombre, sino la de la fe colectiva. La preparación militar fue titánica. En las llanuras del norte de Siria, los campamentos ayubíes se extendían hasta perderse de vista. Los herreros forjaban miles de sables, lanzas y flechas. Los ingenieros construían catapultas gigantes capaces de derribar los muros más gruesos. Los intendentes organizaban el transporte de víveres, agua y caballos para sostener una campaña de varios meses. Saladino inspeccionaba cada batallón, deteniéndose para escuchar a los soldados, consolar a los heridos, corregir a los oficiales. Se negó a alojarse en palacios, prefiriendo dormir bajo la tienda, compartiendo el pan y el agua con sus hombres. Esta cercanía forjó un vínculo indestructible entre el sultán y su ejército. Nuestro jefe come como nosotros, vela como nosotros, sangra como nosotros, decían los soldados. ¿Cómo no seguirlo hasta Jerusalén? Los cruzados, por su parte, sentían la tormenta acercarse. Los rumores de la unidad musulmana, del agrupamiento de un ejército inmenso, llegaron a los muros de Acre, Tiro y Jerusalén. Mensajeros cabalgaron hasta Europa, alertando a los reyes y papas de que un peligro sin precedentes amenazaba a la cristiandad oriental. Sin embargo, dentro del reino de Jerusalén, las divisiones corroían el poder. Las disputas entre Guy de Lusignan y Raimundo de Trípoli debilitaban al ejército franco. Los templarios y los hospitalarios se disputaban la autoridad, y los señores latinos desconfiaban unos de otros. Saladino, informado por sus espías, veía en ello una señal de que la hora de golpear se acercaba. En la primavera de 1187, Saladino convocó a su consejo de guerra en la ciudadela de Damasco. Los más grandes emires, generales y sabios se reunieron allí. En el centro de la sala, un mapa de los estados latinos estaba desplegado, con las fortalezas marcadas por piedras negras. Saladino: hermanos míos, durante años hemos preparado esta hora. Hoy Dios nos da la oportunidad de restaurar el honor del Islam. Marcharemos contra ellos no por la gloria ni por las riquezas, sino para liberar la ciudad bendita de Al-Quds. Un general: Señor, los cruzados son numerosos y sus muros sólidos, incluso unidos. Arriesgamos mucho. Saladino: el miedo es la sombra de aquellos que han olvidado la promesa de Dios. No estamos solos. Cada paso de nuestros caballos está guiado por su voluntad. Si caemos, caeremos como mártires. Si vivimos, viviremos como libertadores. Un silencio solemne siguió a estas palabras. Luego un rugido se elevó. Cientos de voces gritando al unísono: Allahu Akbar. Antes de partir, Saladino organizó procesiones de oración en todas las grandes ciudades. Los imanes marchaban al frente, las multitudes portando banderas verdes los seguían cantando himnos. La noche previa a la marcha, se retiró solo a una colina que dominaba Damasco. De rodillas, con las manos alzadas hacia el cielo estrellado, dijo: Señor de los mundos, te ofrezco mi cuerpo y mi alma. Si mi muerte puede liberar Jerusalén, toma mi vida. Si mi victoria está escrita por ti, entonces
haz que sea digno de esta misión. Cuando el sol se alzó, el ejército ayubí se puso en marcha en un estruendo de cascos y tambores de guerra. Miles de jinetes e infanterías avanzaban en un orden impecable, un mar de estandartes verdes ondeando bajo la luz. Los cronistas relatan que, visto desde las colinas, parecía un ejército celestial descendiendo sobre la tierra. Así comenzó la gran campaña del yihad, que conduciría a una de las mayores batallas de la historia, Hattin. Parte 2. El horno de Hattin. El sol del verano golpeaba Galilea como un martillo de fuego. El aire vibraba bajo el calor y las llanuras amarillentas parecían listas para arder. Fue en este escenario, aplastado por la luz, donde el 4 de julio de 1187 se reunieron dos ejércitos cuyo enfrentamiento decidiría el destino de Jerusalén. Por un lado, los cruzados, el rey Guy de Lusignan, Raimundo de Trípoli, los caballeros del Temple y del Hospital, más de 0 hombres en armaduras resplandecientes, convencidos de que su valentía bastaría para repeler al sultán ayubí. Por el otro, Saladino, señor de un imperio unificado, liderando cerca de 0 soldados curtidos, impulsados por el fervor del yihad y la esperanza de liberar la ciudad santa. La campaña había comenzado semanas antes, cuando Raimundo de Chatillon, fiel a su crueldad, atacó una caravana de peregrinos musulmanes a pesar de una tregua. Esta traición fue la chispa. Saladino, exasperado por los ultrajes repetidos, reunió a su consejo y pronunció estas palabras: «Basta de paciencia. Este perro ha jurado profanar nuestros lugares santos. Que esta guerra sea la de la justicia. No depondremos las armas hasta haber purificado la tierra santa». El ejército ayubí cruzó el Jordán, tomando varias fortalezas y forzando a los cruzados a reaccionar. En pleno verano, bajo un sol implacable, el ejército franco se puso en marcha hacia Tiberíades para liberar una guarnición asediada. Pero Saladino, maestro estratega, había previsto cada movimiento. En lugar de enfrentar frontalmente a los caballeros pesados, los acosó con su caballería ligera, cortando sus accesos al agua, quemando la hierba y los pozos para dejarlos sedientos. La víspera de la batalla, los cruzados, agotados y deshidratados, acamparon en una colina rocosa llamada Los Cuernos de Hattin. Esa noche, los vientos llevaban los cantos de los muecines y los tambores ayubíes. Los caballeros, encerrados en sus tiendas, sentían el miedo infiltrarse con el calor sofocante. Al alba, Saladino ordenó rodear al enemigo. Los cronistas describen un espectáculo aterrador. Un mar de jinetes con banderas verdes ondeaba alrededor de los cruzados, formando un círculo de fuego y acero. Los arqueros musulmanes, apostados en las alturas, hicieron llover flechas, mientras los tambores de guerra marcaban un ritmo sordo, como un corazón gigante a punto de estallar. La batalla se libró en un horno infernal. Los caballeros francos, sedientos, intentaron cargas desesperadas, pero cada asalto se estrellaba contra las olas de jinetes ayubíes que los envolvían en nubes de polvo y flechas silbantes. Los gritos de los caballos, los clamores de los guerreros y el fragor de las lanzas formaban una sinfonía de caos. Saladino, desde una altura, observaba la escena con calma. A diferencia de los reyes francos, cargados de oro y armaduras pesadas, llevaba una simple túnica blanca.
sosteniendo entre sus manos el sable curvo que rara vez manejaba él mismo. Dirigía la batalla como un director de orquesta, ordenando fintas, retiradas rápidas y luego contraataques fulminantes. Cuando el ejército franco intentó romper filas para alcanzar el lago Tiberíades y saciar su sed, Saladino lanzó una maniobra decisiva. Sus jinetes cerraron la brecha, empujando a los cruzados hacia las colinas ardientes. Allí, los arqueros redoblaron su lluvia mortal. Bajo el calor aplastante, sin agua y acosados sin tregua, los cruzados comenzaron a colapsar. En el centro del ejército franco, la Vera Cruz, reliquia sagrada, era portada como estandarte por los templarios. Saladino ordenó a sus mejores jinetes rodearla. Tras un combate encarnizado, el estandarte cristiano fue capturado y un grito triunfal se elevó de las filas musulmanas. Allahu Akbar, la cruz ha caído. Ese momento quebró la moral de los cruzados. Poco después, todo el ejército se rindió, exhausto e incapaz de continuar la lucha. El rey Guy de Lusignan fue capturado, al igual que Raimundo de Chatillon, el hombre que Saladino había jurado castigar. En su tienda, Saladino hizo traer a los prisioneros. Ofreció agua al rey Guy, en señal de respeto hacia un enemigo valeroso. Pero cuando Raimundo de Chatillon quiso beber, Saladino intervino. Saladino, este hombre ha jurado profanar la Meca y Medina. Ha traicionado nuestras treguas y masacrado a nuestros peregrinos. Hoy hago justicia. El sultán desenvainó su sable y con un gesto seguro ejecutó a Raimundo. Luego se volvió hacia el rey Guy. Saladino, un rey no debe morir por mi mano. Regresarás con los tuyos para contarles este día en que Dios juzgó a los cruzados. La victoria de Hattin fue aplastante. Las crónicas dicen que solo unos cientos de caballeros sobrevivieron a la batalla. Los cruzados perdieron sus mayores fuerzas, sus líderes y la reliquia de la Vera Cruz. El oriente cristiano estaba de rodillas, sus fortalezas indefensas. Al atardecer de la batalla, cuando los vientos del desierto se calmaban, Saladino descendió de su caballo y se postró hacia Jerusalén. Con lágrimas en los ojos, murmuró: «Alabado sea Dios, que nos ha concedido esta victoria, que sea digno de la etapa que viene», porque sabía que esta victoria era solo un preludio. Ahora, la ruta hacia la Ciudad Santa estaba abierta y el mundo estaba a punto de presenciar un momento que la historia nunca olvidaría. Parte 3. La llave de Jerusalén. El viento de otoño soplaba sobre las colinas de Judea cuando las banderas verdes del ejército ayubí aparecieron en el horizonte. Tras la victoria aplastante de Hattin, las fortalezas francas se habían rendido una tras otra. Acre, Nablus, Jaffa, Beirut. Ningún bastión podía resistir el flujo irresistible de los ejércitos de Saladino. Ahora, solo Jerusalén, la ciudad santa, permanecía bajo dominio cruzado. Durante casi un siglo, desde aquella primera cruzada sangrienta donde las calles de Jerusalén se habían cubierto de sangre musulmana y judía, la cruz dominaba el domo de la roca. Para Saladino, para los pueblos de Oriente y para toda la umma, había llegado la hora de devolver la ciudad al Islam. Cuando el ejército ayubí acampó frente a las murallas de Jerusalén, los defensores francos, liderados por Balián de Ibelín, se prepararon para el asedio. La tensión era palpable. Los cruzados, debilitados, sabían que la caída de la ciudad era inevitable.
pero temían que la toma fuera tan sangrienta como la perpetrada por sus antepasados en 1099. Saladino, consciente de este precedente, quería que el mundo viera otra imagen del Islam, no la de un conquistador vengativo, sino la de un soberano justo y magnánimo. Antes de ordenar el asalto, envió un emisario a Balián, portando un mensaje claro: he entrado en esta guerra para liberar la ciudad bendita, no para derramar sangre. Entrega Jerusalén pacíficamente y garantizo la seguridad de cada cristiano, cada iglesia, cada peregrino. Balián rechazó al principio, pero los primeros asaltos ayubíes, de una potencia abrumadora, pusieron rápidamente a la ciudad al borde de la hambruna y la desesperación. Comprendiendo lo inevitable, Balián pidió una reunión con el sultán. En una tienda levantada frente a los muros, los dos hombres se enfrentaron. Balián, agotado pero digno, declaró: Balián, si debemos morir, moriremos luchando, pero si nos concedes el honor, te entregaremos las llaves de la ciudad. Saladino, el Islam no busca matar a quienes se rinden. Dame Jerusalén, y te prometo que nadie será masacrado, nadie será reducido a la esclavitud. Los cristianos podrán partir libres o quedarse bajo mi protección. Se llegó a un acuerdo. La rendición sería pacífica, a cambio de un rescate moderado que permitiría a los habitantes abandonar la ciudad en seguridad. Aquellos que no podían pagar fueron liberados gracias al oro personal de Saladino y sus emires. El 2 de octubre de 1187, Saladino entró en Jerusalén, sin espada en alto, sin cabalgata triunfal. El sultán, vestido sobriamente, cabalgaba lentamente, rodeado de sus guardias silenciosos. En las calles, la población cristiana miraba con temor, pero ningún grito, ningún saqueo perturbó el orden. Saladino descendió de su caballo al llegar al domo de la roca, donde la cruz cristiana había sido plantada. Ordenó colocar el creciente y purificar la explanada con agua de rosas. Los minaretes, silenciosos durante décadas, resonaron nuevamente con el llamado a la oración. Miles de fieles musulmanes lloraban de alegría, postrándose sobre las piedras santas. Un cronista musulmán, testigo de esta escena, escribió: ese día, la misericordia de Dios se manifestó a través de su servidor. Donde la sangre había fluido en torrentes, la paz fue restaurada. La magnanimidad de Saladino impresionó hasta a sus enemigos. Las iglesias fueron respetadas, los peregrinajes cristianos permitidos, y un patriarca pudo quedarse para guiar a los fieles que permanecieron. Caravanas escoltadas por el ejército ayubí condujeron a salvo a miles de familias francas hacia la costa, permitiéndoles embarcar hacia Europa. Incluso algunos caballeros capturados fueron liberados sin rescate. Cuando soldados musulmanes, furiosos por las atrocidades cometidas por los cruzados un siglo antes, exigieron venganza, Saladino respondió: no hemos venido aquí para imitar sus crímenes, sino para seguir el camino del profeta. La justicia no necesita sangre innecesaria. La noticia se extendió como un reguero de pólvora. Desde Bagdad hasta Damasco, desde El Cairo hasta Córdoba, los minaretes resonaron con oraciones de gratitud. En Europa, la noticia de la caída de Jerusalén provocó asombro e ira. El Papa llamó a una tercera cruzada, prometiendo que los reyes de Occidente marcharían para recuperar la ciudad perdida. Pero ese 2 de octubre de 1187, nada podía empañar el brillo de la victoria ayubí. En las alturas que dominaban Jerusalén,
Saladino contempló la puesta del sol que incendiaba las piedras doradas de la ciudad. Su hermano Al-Adel se acercó y dijo: Al-Adel, hermano, tu nombre vivirá tanto como estos muros. Saladino: no, no es mi nombre el que debe vivir, sino la paz que hemos devuelto a esta tierra bendita. En el silencio de la noche, el creciente brillaba sobre el domo de la roca, símbolo de un retorno tras casi un siglo de ausencia. El león del Islam se había convertido en el guardián de Jerusalén, y la leyenda de Saladino acababa de nacer para siempre. Capítulo 5. El legado del creciente y la espada. Parte 1. La sombra del león inglés. El aire salado del Mediterráneo traía los ecos de una nueva tormenta. Mientras Jerusalén saboreaba nuevamente la paz bajo la bandera del creciente, las costas del Levante se llenaron del rugido de los barcos venidos de Occidente. De sus olas desembarcaban caballeros con armaduras relucientes, con cruces escarlatas ondeando al viento. La tercera cruzada había comenzado, y a su cabeza avanzaba uno de los mayores guerreros de Europa, Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra. En Europa, la caída de Jerusalén había provocado un terremoto. El Papa lanzó un ardiente llamado a la reconquista, y 3 de los soberanos más poderosos respondieron: Felipe II de Francia, Federico Barbarroja del Sacro Imperio y Ricardo de Inglaterra. Si la muerte trágica de Barbarroja retrasó el avance imperial, Ricardo, animado por una fe ardiente y un sentido inigualable de la caballería, juró recuperar la ciudad santa y enfrentarse a Saladino en persona. Las costas de Acre fueron el primer escenario de este enfrentamiento. Tras un largo asedio, los cruzados retomaron la ciudad en 1191, quebrando una parte de las fuerzas musulmanas estacionadas allí. Cuando Saladino supo de la caída de Acre, se mantuvo largo tiempo en los muros de Jerusalén, con la mirada perdida hacia el oeste. Un emisario le preguntó: Emisario, Señor, ¿temes a este hombre al que llaman el León de Inglaterra? Saladino: solo temo fallar en mi misión, pero siento que este hombre y yo no somos enemigos como los demás. Entre nosotros habrá respeto, incluso en el corazón de la batalla. Ricardo se mostró rápidamente como un adversario formidable. Su habilidad militar, su valentía en el campo de batalla y su sentido del honor le valieron la admiración de sus propios soldados y de sus enemigos. Los cronistas relatan que su espada cortaba las líneas enemigas como un relámpago, que sus cargas de caballería dispersaban las filas ayubíes. El primer gran encuentro entre los 2 ejércitos tuvo lugar en Arsuf, en septiembre de 1191. En la llanura costera, Ricardo dispuso a sus caballeros en una formación cerrada, esperando pacientemente los asaltos de los jinetes ligeros de Saladino. Las flechas oscurecían el cielo, los tambores de guerra latían como corazones encendidos, y el mar rugía cerca. Durante horas, las fuerzas musulmanas acosaron a los cruzados, intentando quebrar su cohesión. Luego, a una señal del León de Inglaterra, los caballeros lanzaron una carga devastadora que repelió al ejército ayubí. Aunque Saladino conservó su ejército intacto, tuvo que retirarse. Esta victoria franca galvanizó a los cruzados y le hizo comprender al sultán que el enemigo al que enfrentaba era de un calibre distinto al de los caballeros que había vencido en Hattin. Sin embargo, a pesar de la violencia de los combates, nació un extraño respeto entre los 2 líderes. Tras Arsuf,
Ricardo envió médicos para atender a prisioneros musulmanes heridos, y Saladino respondió enviando frutas, caballos e incluso halcones de caza al rey inglés. Cuando una enfermedad afectó a Ricardo, el sultán envió a su propio médico para tratarlo, acompañado de regalos. Un cronista árabe anotó: «Nunca hemos visto a dos enemigos respetarse así en medio de la guerra. El león del Islam y el león de Inglaterra parecían forjados en la misma llama de la caballería». Durante los meses siguientes, la cruzada continuó en una sucesión de batallas, escaramuzas y negociaciones. Los cruzados retomaron Jaffa, consolidaron sus posiciones a lo largo de la costa, pero cada intento de marchar sobre Jerusalén fracasó. Saladino, maestro estratega, usaba el espacio y el tiempo, acosando al enemigo, cortando sus líneas de suministro, rehusando encerrarse en una batalla decisiva que pudiera costarle caro a su imperio. Una noche, en su campamento cerca de Ramla, Saladino reunió a sus generales. Las llamas de las antorchas proyectaban sombras danzantes en sus rostros. Un general: «Señor, ¿por qué no librar una batalla de una vez por todas?». Saladino: «Porque Ricardo es un león que no retrocede. Enfrentar a su ejército de frente sería ofrecer nuestras vidas al orgullo. Debemos desgastar su fuerza como el agua desgasta la piedra. Así protegeremos Jerusalén». Esta prudencia dio frutos. A pesar de varias victorias tácticas, Ricardo comprendió que no lograría tomar Jerusalén. Con el invierno acercándose, sus tropas agotadas y sus obligaciones en Inglaterra lo obligaron a considerar una paz honorable. Sin embargo, entre los dos hombres crecía un sentimiento extraño. Sabían que la historia los uniría para siempre. Dos leones midiéndose en un campo de batalla sagrado. Se cuenta que una noche, desde una colina, Ricardo observó el campamento ayubí y murmuró a su caballero: «Este hombre que llamamos enemigo es más digno de la cruz que muchos reyes cristianos». En el campamento de Saladino, al mismo tiempo, el sultán confió a su hermano: «Si fuera uno de los nuestros, habríamos liberado el oriente y el occidente juntos». Así se abrió una página única de la historia, la de dos soberanos que todo oponía, pero que la guerra acercó en un respeto mutuo. Sin embargo, la paz aún no estaba sellada. Antes de que llegara, la Tierra Santa conocería aún batallas encarnizadas, treguas frágiles y negociaciones tensas bajo la tienda de los dos leones. Parte 2. Paz en la Tierra Santa. El verano de 1192 incendiaba las llanuras de Palestina. Durante 3 años, la Tercera Cruzada había desgarrado la Tierra Santa, enfrentando al león del Islam, Saladino, al león de Inglaterra, Ricardo Corazón de León. Las batallas de Arsuf y Jaffa habían mostrado la habilidad y la valentía de ambos soberanos, pero ninguno había logrado imponer una victoria definitiva. Jerusalén, protegida por la estrategia y la determinación ayubíes, permanecía fuera del alcance de los cruzados. En agosto de 1192, Ricardo intentó una última ofensiva hacia Jerusalén. Sus caballeros, agotados, alcanzaron las colinas desde donde se podía vislumbrar la ciudad santa. Los cronistas relatan que Ricardo escaló solo una altura para contemplar los muros dorados de la ciudad. Permaneció largo tiempo inmóvil, con su manto azotado por el viento, antes de declarar a sus consejeros: «Si la tomamos, no podremos conservarla,
y no dejaré que mis hombres mueran por una gloria efímera. Esta lucidez selló el destino de la cruzada. En lugar de un asalto condenado al fracaso, Ricardo optó por negociar con su gran adversario, Saladino. Los primeros contactos se hicieron a través de emisarios. Los mensajeros iban de un campamento a otro, atravesando las dunas y los olivares, portando propuestas de paz. Las condiciones se discutían arduamente. Acceso a los peregrinos cristianos, mantenimiento de la costa bajo control franco y seguridad para las poblaciones musulmanas. Luego, por primera vez, Ricardo y Saladino se encontraron en persona bajo una gran tienda levantada cerca de Jaffa. Los cronistas describen esta escena con admiración. Dos soberanos sentados frente a frente, sin armas, rodeados de sus consejeros, pero hablando con un respeto que asombró incluso a los caballeros más endurecidos. Ricardo, vestido con una túnica roja marcada con el león inglés, abrió las discusiones. Ricardo, Sultán, nos hemos enfrentado como enemigos valerosos. Ahora sé que ni la espada ni la cruz doblegarán a tu pueblo. Saladino, y yo sé que la valentía de tus caballeros nunca flaqueará, incluso bajo el sol del desierto. Tal vez Dios nos ha puesto frente a frente, no para destruirnos, sino para aprender el uno del otro. Ambos hombres hablaron entonces del futuro de la Tierra Santa. Ricardo pidió que los peregrinos cristianos pudieran visitar libremente Jerusalén. Saladino aceptó, prometiendo incluso garantizar su protección. Ricardo propuso un compromiso. Los cruzados conservarían una franja costera desde Tiro hasta Jaffa, mientras que el interior, incluida Jerusalén, permanecería bajo control musulmán. Las negociaciones duraron varios días, marcadas por discusiones francas, a veces tensas, pero siempre impregnadas de respeto. En varias ocasiones Ricardo, admirado por el sultán, declaró: si hubiera que elegir un señor para reinar sobre Jerusalén, ningún cristiano lo merecería más que tú. Saladino, conmovido, respondió: eres un león entre los hombres, Ricardo. Si nuestros pueblos no estuvieran separados por la fe, habría hecho de ti mi hermano más cercano. El 2 de septiembre de 1192 se firmó oficialmente un tratado de paz. Sus términos fueron históricos. Jerusalén permanecería bajo control musulmán, los peregrinos cristianos tendrían libre acceso a la Ciudad Santa, los cruzados conservarían varios puertos costeros para facilitar sus relaciones con Europa. Se proclamó una tregua de 3 años, 3 meses y 3 días entre las dos potencias. Cuando el acuerdo fue sellado, Ricardo extendió la mano a Saladino, y los dos leones intercambiaron un abrazo que los testigos nunca olvidaron. Un caballero inglés escribió: nunca se firmó la paz entre dos guerreros tan grandes, y nunca la caballería fue más pura que en esa tienda azotada por el viento. En los días siguientes, procesiones de peregrinos cristianos cruzaron las puertas de Jerusalén bajo la mirada benévola de los guardias ayubíes. Las campanas de las iglesias volvieron a sonar, mientras los muecines llamaban a la oración. Por primera vez en casi un siglo, la Ciudad Santa conoció una coexistencia pacífica entre las 3 grandes religiones. Ricardo, antes de zarpar de regreso a Europa, envió un último mensaje a Saladino: me voy sin haber retomado Jerusalén, pero me voy más rico que nunca, pues he ganado la amistad de un rey cuyo honor iguala al de los más grandes caballeros de la historia. Saladino respondió: regresa a tus tierras, oh rey de Inglaterra, que Dios te guarde, y recuerda que en esta tierra santa
has dejado a un hermano de armas que ora al mismo Dios bajo otro nombre. Así terminó la Tercera Cruzada. Ni victoria cristiana ni triunfo musulmán total, sino una paz construida sobre el respeto mutuo de dos hombres que todo parecía separar, pero que la guerra acercó. La fama de Saladino se inmortalizó, no solo como conquistador, sino como artífice de la paz y modelo de caballería, admirado tanto en Oriente como en Occidente. Parte 3. Crepúsculo y memoria. El otoño envolvía Damasco en una luz suave cuando el sultán Salah ad-Din, debilitado por la enfermedad, se retiró a sus sencillos aposentos. Tras décadas de guerras, reformas y victorias que habían moldeado el destino de la Tierra Santa, el león del Islam se preparaba para dejar este mundo. En las calles, el rumor de su estado de salud se extendía como un viento frío, y miles de fieles oraban día y noche por su soberano amado. A pesar de su poder y sus conquistas, Saladino vivía siempre con una humildad ejemplar. Sus ropas eran modestas, sus comidas frugales, y nunca había acumulado tesoros. Se cuenta que a su muerte no se encontró en sus arcas suficiente oro para pagar sus propios funerales. Todo lo que había poseído lo había dado a los pobres, los huérfanos, los sabios y los soldados heridos. En su lecho murmuró a su hermano Aladel: Saladino, entré en este mundo como un simple servidor de Dios, y lo dejo de la misma manera. Mis conquistas, mis títulos, mis palacios, todo eso es polvo. Solo la justicia que he impartido y la misericordia que he ofrecido sobrevivirán al tiempo. Sus últimos momentos estuvieron impregnados de espiritualidad. Los imanes recitaban versos del Corán a su cabecera, y Saladino débilmente respondía a las oraciones. Cuando un erudito le preguntó si lamentaba alguna de sus acciones, respondió: solo lamento no haber orado lo suficiente, no haber servido lo suficiente a los pobres, y no haber podido liberar aún más tierras para la fe. El 4 de marzo de 1193, a la edad de 55 años, el aliento del sultán se apagó pacíficamente. La ciudad de Damasco se detuvo. Multitudes innumerables invadieron las calles para acompañarlo a su última morada. Los cronistas relatan que la procesión fúnebre fue tan grande que parecía no tener fin. Hombres y mujeres de todas las confesiones, musulmanes, cristianos, judíos, lloraban juntos la pérdida de un rey que había encarnado la justicia más allá de las fronteras de la religión. Su cuerpo fue inhumado cerca de la gran mezquita de los omeyas, en una tumba modesta acorde con su humildad. En su lápida se grabó una frase sencilla: aquí yace Salah ad-Din, libertador de Jerusalén. Solo deja tras de sí esta tumba para dar testimonio de su grandeza. El legado de Saladino superó con creces sus conquistas militares. En el mundo musulmán se convirtió en el símbolo de la unidad, el valor y la fe, el ejemplo perfecto del soberano justo. Pero lo que hizo su leyenda universal fue el respeto que le profesaron incluso sus enemigos. Poetas y cronistas cristianos elogiaron su magnanimidad, su rectitud y su compasión, describiéndolo como un caballero digno de los propios ideales de la cruzada. Un trovador occidental escribió tras su muerte: perdimos Jerusalén, pero encontramos en Saladino a un rey cuya virtud iguala la de nuestros santos. Su nombre vivirá más que nuestras espadas. Siglos después, los relatos de sus batallas, de su clemencia durante la toma de Jerusalén, de su nobleza frente a Ricardo Corazón de León,
continuaron resonando en las cortes de Europa y las escuelas del mundo islámico. Incluso en las epopeyas y canciones de los cruzados, el nombre de Saladino se pronunciaba con admiración, como el de un adversario que había honrado el ideal de la caballería mejor que muchos reyes cristianos. Así terminó la vida de un hombre que rechazó la gloria personal para servir a una causa mayor que él mismo. Su imperio fue dividido entre sus herederos, pero su legado espiritual y moral sobrevivió a los siglos. En las noches estrelladas de Damasco, los narradores de los zocos aún decían, generaciones después, hubo una época en que un león se alzó en el desierto. No rugía para destruir, sino para unir. No golpeaba para dominar, sino para liberar. Su nombre era Salah ad-Din, y ningún viento, ningún tiempo borrará jamás su memoria. Y aún hoy, en las piedras de Jerusalén y los minaretes de Oriente, se escucha como un eco lejano, un soplo venido de otra era que murmura, la justicia y la fe son más fuertes que la espada. Saladino, león del Islam y rey caballeresco, Saladino, nacido como un simple niño kurdo en las orillas del Tigris, se elevó al rango de sultán legendario, unificando un mundo musulmán dividido para cumplir una misión sagrada: liberar Jerusalén. Estratega excepcional, reformador iluminado y jefe de Estado visionario, forjó un imperio que se extendía desde Egipto hasta Mesopotamia, construido sobre la justicia, la fe y la unidad. Su mayor triunfo, la victoria de Hattin en 1187, abrió el camino a la reconquista pacífica de la Ciudad Santa. Pero más que sus victorias militares, fue su magnanimidad lo que marcó la historia. Donde otros habrían respondido al odio con sangre, Saladino respondió con clemencia, perdonando a las poblaciones cristianas, protegiendo a los peregrinos y ofreciendo la paz a los vencidos. Incluso sus enemigos, como Ricardo Corazón de León, vieron en él a un rey de una nobleza rara, digno de los más altos ideales de la caballería. Y cuando la muerte se lo llevó, Saladino no dejó tras de sí ni oro ni palacios, sino la imagen inmortal de un soberano que puso su poder al servicio de una causa mayor que él mismo. Siglos después, su nombre resuena aún como el de un héroe de la justicia y el honor, un puente entre Oriente y Occidente, un modelo intemporal de liderazgo iluminado y humanidad en las horas más oscuras de la historia. Gracias por acompañarme esta noche en nuestro viaje por la historia. Espero que este relato te haya traído paz e inspiración para buenos sueños. No olvides suscribirte a Leyendas del Sueño para más historias que te ayudarán a dormir serenamente. Cuídate y hasta pronto.